De esta manera terminó el video pasado, con el dron en el fondo del río. Pero ¿qué tal esta recompensa de atardecer, ah? Y es que la verdad, este es otro de las cosas que más me gusta hacer, disfrutar de un hermoso atardecer. Bienvenidos. Muy buenos días, gente. Espero que estén muy bien. Buenos días desde el Parque Ely, al lado del río Savannah, un río gigante que abastece de agua a toda la ciudad de Savannah y pues a otras ciudades importantes del estado de Georgia. Les voy a mostrar el amanecer el día de hoy. Me cogí un poquitico la tarde porque son las 6:15. Me iba a levantar a las 6, pero 5 minuticos más. ¿Qué tal ese amanecerá? Espectacular, bonito. Bueno, entonces me voy a levantar, voy a hacer el desayunito, un huevo con arepa y chocolate y fruta, duraznos que nos regalaron ayer los señores de la frutería, demasiado amables. Pero vea, delicioso el parche, a mí me gusta mucho. Vamos a ir a coger agua potable, gente. De todas maneras la voy a hervir, pero acá hay agua potable en cada uno de estos postecitos. Hay agua caliente potable. Acá hay, allá hay otra, allá hay otra. Como buen colombiano me gusta mucho el café, pero no me voy a hacer un café, me voy a hacer un chocolatico. Bueno, listo, ya recogimos el campamento, dejamos todo limpiecito y no dejamos nada embolatado. Entonces vamos a arrancar, vamos a tener un excelente día, vamos a tener una excelente ruta hoy. Y bueno, ya la moto está asegurada, solamente falta asegurar esta maleta y salimos. Bueno, entonces sin más ni más, vámonos. Quedaron todas aseguradas las maletas. Listo, perfecto. Salgo del campamento del Parque Estatal Ely hacia Tennessee rumbo noroeste, sin pensar que el camino iba a traer algunas sorpresas. Ah, qué bonito amanecer. Qué hermosura de amanecer. Bueno, gente, entonces les tengo que decir que tuve una excelente noche, pasé muy bien. Yo no sé por qué la primera noche pasé tan mala noche en la carpa. Anoche que dormí en la carpa dormí muy bien, dormí muy cómodo. Mire ese venadito. Qué belleza. Qué lindo. Apenas brinca. Entonces no sé qué pasó, no sé si era yo que de pronto estaba mal acostumbrado, de hace tiempo que no acampaba, pero bueno, por fin lo podemos lograr, pudimos acampar muy bien, descansé, la comida fue frutas, entonces pues no tuve que comer nada más. Una ducha súper rica, estuvo muy buena la ducha, con agüita al clima, no estaba ni fría ni caliente. Entonces vamos a buscar la ruta para donde tenemos que ir, para saber por dónde nos tenemos que dirigir. Ok, entonces, bueno, entonces vámonos por acá.
Bueno, ya estamos en la ruta nuevamente. Voy a parar en una estación de gasolina. Voy a echar un poquito de gasolina para arrancar con el tanque totalmente lleno. Solo han bajado 2 rayitas, pero igual eso quiere decir un poquito más de medio tanque. Entonces nada, voy a asegurar, voy a echar gasolina y seguimos. Yo creo que hoy me voy a tirar para Georgia. Hoy me voy a tirar, perdón, para Tennessee. Hoy me voy a tirar para Tennessee. Voy a tratar de llegar a Tennessee. It's getting old, I've heard your stories told 1,000 times. Baby, you are using the same old lines. I'll leave it all behind. I wasted too much time, I've been blind. 'Cause there's no fixing. Bueno, gente, llegamos a mis orígenes. Como yo casi siempre lo he hecho, simplemente miro el mapa y me meto por una ruta, no sé cómo vaya a estar, y vea lo que nos encontramos. Me salí de la ruta que estaba haciendo ayer porque va muy al este y es muy pegado como a la costa este de Georgia, entonces mucha arena, no sé, no es lo mismo, no hay tanta finquita, no hay tanto sembradío, entonces no sé, me gusta más esto, quiero tirar para la montaña, entonces me estoy dirigiendo a Tennessee y estoy tratando de buscar carreteras así, carreteras destapadas. Entonces bueno, ya encontramos una, se ve bien bonita, y el paisaje, ¿qué tal ese al fondo, esos árboles muy lindos, y la carretera espectacular? ¿Qué tal este colorado, este color? Vale, ¿y qué tal esas zanjitas ahí? Bueno, pero pudimos controlar a tiempo. Y aquí nos metemos en un túnel de árboles. Qué bonito, qué belleza, qué hermosura, definitivamente. Georgia es precioso. Oh, qué lindo. Oh, es excelente día para rodar. Hoy es un perfecto día para rodar. El clima está súper cálido, está un poquito más fresquito que ayer. Yo creo que ahora más rato, para el mediodía, 1 o 2 de la tarde, va a estar haciendo ya calor. Pero bueno, ya nos hemos disfrutado, para ese tiempo nos hemos disfrutado la mañana, entonces no importa, sea frío, sea calor. A veces así llueva también se disfruta, y pues no tiene pinta de llover, entonces bueno, vamos a disfrutar, vamos a continuar. Ya aquí se nos termina este pedacito, pero igual vamos a seguir buscando rutas alternas. Esto para mí sería una carretera terciaria, que es como lo que conecta una asfaltada con la otra, y es divina, me gustó bastante la subida, las bajadas, el túnel de árboles, me gustó bastante. Aquí ya vamos a salir a la principal, y otra vez asfalto. What's been broken? This ain't the first time I'll be drinking you off my mind. Walking down the street, the rain is pouring down. Bueno, entonces aquí podemos girar a la derecha. Y yo creo que allí podemos interceptar otra carreterita de estas. Bueno, pues yo venía de allá y pensé que la ruta continuaba derecho, pero hay algo que dice propiedad privada, no traspasar. Incluso si la reja está abierta, dice propiedad privada, entonces el camino es por allá. Entonces me va a tocar meterme por aquí, pero voy a devolver la moto un poquitico para pasar por aquí, que está más plano. Pero qué tal estas rutas, ¿ah? Bastante sueltica la tierra, porque hace muy poco la rasparon, entonces se ve buenísima.
Se ve buenísima esta ruta, estoy disfrutando demasiado. Está húmeda la tierra porque hace como que poco llovió por aquí. Entonces hay que darle con su avena. Una hermosa tortuguita, pues no sé si la alcanzaron a ver, yo no creo. Vamos a pasar despacio porque esa madera está fresca, y cuando está fresca así verde tiene todavía como una lamosidad, entonces desliza demasiado y nos puede hacer caer. No, pero esta carretera está buenísima, estoy encantado. Bueno, ya llegamos al asfalto. Iba a revisar el GPS porque para la derecha no hay salida, que sería el este, y para la izquierda sí. Bueno, entonces de todas maneras voy a revisar el GPS para ver cuál es la mejor ruta a llegar a la 17. Listo, vamos a la izquierda. Finquitas, vea qué finquita tan agradable. ¿Ah? Demasiado agradable. Bueno, vamos a darle entonces hasta allí más adelante a ver qué más nos encontramos. Hicimos todo este tramo de asfalto y es aquí a la derecha, yo creo que es destapado, papá. Sí, tierrita. Muy bien. Listo, vamos que vamos. Vamos a darle a la tierrita lo que más se pueda. Vamos a disfrutar estas montañas de Georgia y luego nos pasamos a Tennessee. Yo creo que Tennessee es el estado más motero que hay en la costa este de los Estados Unidos. Hay montaña, por ejemplo, están situadas las Smoky Mountains 500, que es 500 millas de moto por montaña, cruzando riachuelos, subiendo montaña, bajando. Está, creo, si no estoy mal, que ahí es donde queda la cola del dragón. No me acuerdo bien si está en Tennessee, yo creo que sí, que es como el sitio motociclístico más famoso para correr en moto. Ahorita les muestro por qué. Vamos a ir allá también a visitar. Y bueno, pues hay muchos festivales de moto. Pues el más famoso de Estados Unidos es Sturgis es en otro estado, no me acuerdo en cuál, pero es el más famoso de los estados, o que yo creo que a nivel mundial es donde más motos se reúnen. Creo que son 2 semanas, no sé, tengo que averiguarlo bien. Y Daytona Bike Week, que también atrae muchísima gente en todo tipo de motos. Mientras tanto nosotros vamos a seguir dándole por acá. Este camino está... No, gente, ustedes no se imaginan yo cómo estoy de feliz rodando por estas carreteras. Algún día estaré rodando lo mismo por las carreteras destapadas de mi bella Colombia. Vamos a hacer lo posible, vamos a hacerlo. Otro venado. Un riecito.
Un riachuelito. Bueno, aquí fue, que fue. Entonces vamos a parar. Voy a mirar bien el mapa, el GPS, a ver qué es lo que ofrece y continuamos. Bueno, ya organicé el GPS, me va a tirar una ruta, la mayoría o creo yo que toda por asfalto, pero cuando yo vea una carreterita de estas así que me gustan, me voy a salir y la voy a hacer. Entonces son más o menos 4 horas y media, son las 9 de la mañana, que llegue a las 3 o 4 de la tarde sería perfecto. Entonces, sin más ni más, ¡vámonos! ¡Woohoo! Bueno, vamos a echar gasolina, les voy a mostrar cómo se echa gasolina en los Estados Unidos. Primero, busca si hay tap o sin contacto, no hay. Entonces mete la tarjeta, mientras eso lee y toda la vuelta, yo voy desconectando aquí. Lista la vuelta, entonces dice que por favor remueva la tarjeta. Listo, señor. A veces pide clave, otras veces pide el código postal de la tarjeta y esta vez no me pidió nada. Entonces que por favor seleccione el tipo de tarjeta, entonces débito. Por favor entre el PIN. Esto ahí está, muy bonito. Esta gasolina dice que es 100% gasolina, que no tiene etanol. Etanol fue algo que se inventaron en Brasil, sacado de las plantas, que es como un alcohol que revuelven con la gasolina. Bueno, yo les averiguo muy bien después y les cuento cómo es la vuelta. Aquí presionamos ahí, son 90 octanos. Esta moto no necesita 90 octanos porque esta moto no tiene mucha compresión, solamente necesita la básica 85, 87. Eso es lo bueno. Otra de las ventajas de la Tenere 700, que es una moto muy básica y no necesita la super contra excelente gasolina. De la más barata que se pueda conseguir, se le puede echar y no hay problema, puede andar súper bien, siempre y cuando esté limpia. Como pueden ver, aquí no hay gente que lo atienda a uno. Hay estaciones de gasolina donde al lado hay como un mini mercado, entonces uno entra, si va a pagar en efectivo, uno entra y dice, por favor deme, no sé, siempre es autoservicio, entonces uno entra y dice, por favor deme $15 en la 2 o en la 1 o en la 5 o en el tipo de estación de gasolina que esté, y listo, le echan la gasolina, usted va y paga, ya le activan acá y viene y tanquea y ya $10 cerrados y sale y se va. La llenamos bien llenita. Vamos a ver, yo creo que con esta gasolina, pues no con esta gasolina, con este tancado hacemos por ahí unas 250 millas en el camino. O sea, rinde muchísimo. Este tanque es excelente, me gusta muchísimo, porque el tanque original de la Tenere no dura nada, dura como 120, 130 millas. Eso es muy poquito y uno a veces quiere avanzar. Listo, esa fue la tanqueada. ¿Cómo les pareció? Breve, ¿sí o no? Entonces vámonos. El etanol se produce fermentando azúcares principalmente de maíz y caña de azúcar, aunque también se puede utilizar remolacha o pasto. Se mezclan con levaduras que transforman los azúcares en etanol y dióxido de carbono para después destilarlo hasta alcanzar el grado deseado. Estos son los países que más producen etanol en el mundo. Bueno, listo, entonces Hongo Sorongo, llegamos a Hartwell, Georgia. Pueblito, está bien concurrido, la verdad, bien concurrido. No sé qué será lo especial que tiene. Aquí no puedo girar, tengo que seguir derecho. Aquí sí puedo girar. Son como que fiestas, o yo no sé qué es lo que pasa aquí, pero bueno. Está bien concurrido el pueblito.
esos festivales de pueblitos son lo mejor. Hay de todo, comida, juegos, música, bebida. Ush, pero está cerrada toda la calle principal, cerraron todo el centro para poder hacer este festival. Mira qué espectáculo esto. Ah, qué bonito, qué lindo. Wow. Bueno, nos volvemos a incorporar en el caminito destapado. Caminito, uy, trocha. ¿Esto para dónde sigue? ¿Para abajo? Sí. Perdón, me distraje un poco distraído el hombre. Pero bueno, pasamos por acá, pasitico, sin hacer mucha bulla, sin hacer mucha laraca, porque no queremos molestar a la gente. Y por acá. Uy, se puso interesante la cosa. Esto sí será por acá. Pues supuestamente sí. Supuestamente sí. Esperen, yo me subo el visor para respirar un poquitico, porque pues esto dice que sí, que es por acá. Bueno, vamos a hacerle. Uy, ahí hay una carretera. ¿Será por acá? No sé, yo voy a ir a investigar primero, porque no me quiero meter a la fuerza y pues irla a embarrar. Después, ¿quién me ayuda a salir de por allá? Bueno, voy a parquear la Griselda aquí un momentico. Voy y miro primero a ver cómo está, porque o sea, hasta aquí me puedo meter yo, pero de ahí para abajo, ¿qué? Bueno, vamos a ver. No echa para atrás. Bueno, me tocó bajarme. De hecho, sacarla de aquí está difícil. Ahí. Listo. Vamos a ver cómo es que es. O sea, yo bajaría por aquí, breve, fácil. Pero ¿y después qué? O sea, me voy por este camino, así. Ok. Por allá también la bajada está fácil, por aquí también está fácil. Por aquí todo esto, Por aquí la bajada está medio fácil. Sí, el terreno está duro. Sigue por aquí. Pero ¿y abajo qué? Ah, sí, allá está la salida. Sí. Y sigue por allá para arriba. Bueno, vamos a ver que esto esté bien. Que esté, pues que no hayan zanjas grandes. Sí, por ahí podemos salir. Vamos a ver que no hayan palos grandototes, troncos. Bueno, hay un tronquito pequeño, pero por ahí podemos salir. Sí, yo creo que me voy a tirar. Yo creo y confío en mis
capacidades motociclísticas, entonces me voy a tirar. Yo creo que la puedo lograr. Está difícil, pero yo creo que lo puedo hacer. Pero toca de una, porque si me pongo a frenar, puedo perder el equilibrio y me puedo ir hacia este lado, que es lo peor que puede pasar, que la moto me caiga encima y ya se vuelve muy difícil de levantarla. Entonces, toca siempre apoyarse a la izquierda. Bueno, vamos. Así ve, casi me voy para la izquierda. Casi de una, porque si nos ponemos a amagar, la moto puede perder tracción y nos podemos ir al suelo. Bueno, ya pasamos lo peor. Ahora viene supuestamente lo más fácil. La logramos. Pero supuestamente el camino seguía por allá. Ah, no. Se equivocó el GPS. Bueno, vamos bien. Estuvo buena esa subidita. Estuvo buena. Vamos a subir en segunda, relajado. Está bastante empinada la subida. Aquí ya se vuelve un poquitico más planita. Estuvo bien buena ese trámite. Lo que les digo, gente, hay que darle de una, porque si nos ponemos a frenar, a parar, perdemos el control y nos vamos al piso. E irse al piso hacia la derecha es game over, es una pérdida, mejor dicho, no nos podemos dar ese lujo. Entonces nada, derecho, con mucho equilibrio, sin frenar muy duro y listo. Ya salimos. Ahorita allí cruzamos a la derecha. Vamos a recuperar un poquito. Que la adrenalina y la caminada me tienen sin aire. No cabe duda que las cámaras no muestran cómo realmente es el terreno. Les aseguro que esa bajada estaba bastante inclinada y rota, lo cual hace que los nervios nos hagan frenar más de lo debido o perder el equilibrio, y también podemos caer al vacío. Afortunadamente, pude solucionarlo sin problemas. Aunque me salió un poco del camino principal, puedo decir que esta fue la parte más emocionante del día. Bueno, ya llegamos a la carretera principal, que es asfalto. Bueno, ahorita nos vemos otra vez. Estoy muy orgulloso de mí mismo. ¡Sí! Gente, bueno, Songo Sorongo, llegamos. No sé cómo se llama esto. Clayton. Se llama Clayton y estamos mucho más cerca de nuestro destino de hoy. Mire todo lo que nos falta por donde nos vamos a meter. ¡Qué belleza! Bueno, pasamos por Clayton. No sé si parar aquí a almorzar algo. La verdad no sé. No sé si parar aquí a almorzar alguito o qué. Yo creo que sí. Yo creo que voy a parar a almorzar alguito. Vamos a ver si podemos ver. Allí veo un restaurante llamado La Pachanga. Me imagino que es mexicano. Sí, señor, Mexican Restaurant.
Entonces voy a parar ahí a comer alguito. Uf, qué rico unos taquitos o bueno, algo así bien suave, bien... Ay, podemos seguir. Aquí no necesitamos gasolina ni necesitamos nada más. O sea que estamos súper bien para continuar nuestro viaje. Listo, luz verde, papá. Hágale nomás. Siga que ahí hay puesto. No hay ni una sombrita aquí en este restaurante. Vamos a ver si puedo parquear allí. Para ver si puedo coger sombrita. Este es como el del hotel. Ah, sí. Yo la voy a parquear acá. Aquí la voy a poner. Sí, señor. Bueno, vamos a ver qué hay de almuercito. Nos ha ido súper bien, gente. Estoy muy feliz. La cadena de pronto necesita un poquito de tensión y un poquitico de aceite. Ahorita le echamos aceite. Pero estoy muy feliz de cómo vamos. Muy feliz. La moto se ha comportado súper bien. Bueno, vamos entonces a echarle gasolina al estómago, ¿sí o no? Uy, qué bonito restaurante. Hey, how are you? All right. With me? Okay. If you can find a place. Thank you. I think I can. Oh, wow. Beautiful. Beautiful restaurant. Qué bonito restaurante y tan amable el señor. Digo que la única recomendación que me daba era disfrutar la vida. ¿Cómo la ven? Como si necesitáramos esa recomendación. Es como el shampoo, que trae instrucciones, pero al fin y al cabo. Bueno, entonces voy a mirar qué puedo pedir y voy a cortar porque de pronto me puede molestar por copyright, por derechos de autor. Una particularidad que tienen los restaurantes mexicanos es que siempre que uno llega y va a pedir algo, siempre le traen tortillas con salsa gratis. Cada que se van acabando, vuelven y traen más, coma lo que quiera. Chévere. Nos vemos en el próximo capítulo, donde tendremos la oportunidad de visitar y acampar en el templo del motociclismo del este de los Estados Unidos, la Cola del Dragón.